¿Por qué es una asociación gremial? Ya, yo le voy a leer para que no quede en duda. ¿Qué es lo que es ASOFAR? Es una corporación de derecho privado, no tiene fines de lucro, algo tan usado actualmente, mal usado por mucha gente. Es reconocida por la Armada y representante oficial de los intereses gremiales de los socios ante los poderes del Estado. Miren lo que estoy diciendo. Mire, sí. E instituciones del país. Cuando hablamos de instituciones hablamos de poder judicial, hablamos del Parlamento, hablamos de toda gente que tenga algún poder y algún control sobre ciertas actividades en el país. Y es una organización, ¿no es cierto?, que data del año 1962. Tenemos más de 50 años de existencia, ¿no es cierto? Y es una organización, ¿no es cierto?, legalmente constituida. Y tiene una gracia, agrupa a los oficiales de Marina en retiro, de Guardia Marina a comandante en jefe. Mire. Tenemos los últimos 4 ex comandantes en jefe, son socios nuestros, aportan su inteligencia, aportan su experiencia. Cuando se trata de un tema que se nos sobrepasa un poco, recurrimos a ellos, conversamos con ellos y llegamos a encontrar un camino que nos permita avanzar hacia el objetivo que tenemos pensado. Cuando alguien habla de Fuerzas Armadas en retiro, la primera palabra que se viene a la mente es discriminación. Mira. A nosotros se nos discrimina en la salud. ¿Tenemos plan auge? No tenemos plan auge. A nosotros se nos discrimina en las pensiones. A nosotros se nos discrimina, ¿no es cierto?, en un montón de otras actividades que lo voy a tratar más adelante. Aquellos que ganan menos de 250,000 pesos. Tenemos nosotros alrededor de, no me acuerdo exactamente la cantidad, se la voy a decir, pero unos 30,000 personas, 25 o 30,000 personas que ganan menos de 250,000 de nuestro personal en retiro. ¿No es cierto? Correcto. Es un tema que lo vamos a tocar más adelante, un poquito más en detalle, pero es bueno que ustedes lo sepan. Bueno, pero vamos a la papeleta del mes de junio. En la papeleta ustedes van a ver algunos que su sueldo aumentó, aunque en el fondo lo que pasó se le dejó de descontar, a algunos un 2%, a otros un 3%, y a los que son con unas pensiones más débiles, las más malas, ¿no es cierto?, un 6%. O sea, vean su papeleta de junio. Ustedes dicen, qué bien, pero resulta de que este es un tema que viene tratándose desde el año 2001, en que el presidente Lagos produce la primera discriminación conocida desde el punto de vista nuestro, en que deja afuera, ¿no es cierto?, de esta eliminación del 6% que iba al fondo de pensiones, es para todo Chile, y deja afuera a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, etcétera. Bueno, entonces, en la papeleta de junio, qué bueno, ahora yo tengo un pequeño ingreso más. Resulta que hay directivos que vienen desde el año 2001, luchando y trabajando, por eso que no es una labor nuestra. Tuvimos la suerte que se aprobó en nuestro periodo y somos responsables de infinidad de gestiones que hicimos en el último tiempo en el Congreso, con diputados, con senadores, en el gobierno. O sea, hemos hecho un montón de gestiones y esto se abrocha recién en este momento. Pero el trabajo viene de más de una década. Entonces es importante tener primero en la cabeza discriminación. Y nos siguen avanzando y nos quedan un montón de cosas que tenemos que corregir, que seguimos discriminados. Primer punto, entonces, el tema del 6%. ¿Qué pasó entonces con el 0,5%, ¿no es cierto?, que dice relación con un tema que nosotros como retirados estamos financiando la Capredena? Miren lo que hacemos. Nos sacan plata del bolsillo y con un 0,5% de nuestro sueldo vamos a financiar la Capredena. Eso es lo que hacíamos hasta hace un tiempo chiquitito atrás. Exacto. Bueno, ¿y qué pasa? El gobierno, ¿no es cierto?, hace un proyecto de ley. Yo les voy a contar a ustedes más adelante, apenas coloquen música, y vamos a descansar un rato y vamos a contar cómo ha sido nuestro camino. Ese 0,5%, ¿cuál fue el acuerdo con el presidente Piñera? Que ese 0,5%, miren lo que somos un poquito torpes la gente de las Fuerzas Armadas. En vez de decirle al gobierno, deje de descontarme algo que no corresponde, dijimos, no señor, tenemos problemas de salud, por lo tanto redestine ese 0,5 que va a Capredena y mándemelo a apoyar salud. Pero señor Piñera, le vamos a pedir lo siguiente, que esto sea para todos los jubilados, y en segundo lugar, que ese 0,5% vaya a apoyar a los viejos, que vaya directamente al fondo de pensiones, al FOSPEN, aquellos que son marinos entienden la palabra, al FOSPEN. ¿Cuál fue el resultado, desgraciadamente? Este 0,5%, y atento por favor la gente, es importante que lo entienda, no se legisló para todos los jubilados, solo para los mayores de 65 años. O sea, hubo una pérdida tremenda. Todos aquellos que tienen menos de 65 años continúan financiando la Capredena y no apoyando su salud. ¿Hasta cuando cumplan los 65? Hasta cuando cumplan los 65. Segundo lugar, nosotros dijimos, y fuerte y claro,
ese 0,5% al FOSPEN, en el caso de la Armada, y al Fondo Solidario, en el fondo para todas las Fuerzas Armadas en general. ¿Qué hizo el gobierno y qué hizo el Parlamento? Lo mandó al Fondo General de Salud. Es como echarle una gota de agua a un vaso tremendo. Entonces no va a ser ningún beneficio para nosotros los retirados el hecho de que este 0,5 se redestine a salud, porque a donde podría haber hecho mucho efecto, que es FOSPEN, no lo está haciendo efecto, excepto que estamos conversando el tema con la dirección del personal. Es decir, que vamos a seguir y vamos a continuar con los problemas de salud, de atención médica, hospital naval, con horas que están 2, 3, 4, 5 meses, algunos 8 meses, 9 meses. Es decir, este 0,5% no trajo ningún beneficio para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, principalmente para aquellos que se atienden en el hospital naval. El beneficio está, y lo va a decir aquí un poco el vicepresidente para no robarme yo la entrevista. Un segundo. No, delante yo me quería tomar algo que dijo usted. ¿No habremos sido un poquito incautos o ingenuos, digamos, en las conversaciones para lograr nuestros objetivos, nuestros beneficios? ¿Qué dice usted? No, yo creo que no fuimos ingenuos porque estas conversaciones con el presidente Piñera comenzaron cuando él era candidato. Ya. Y se hicieron grandes estudios con él en un grupo que se llama Tantauco, y en el cual el presidente Piñera se comprometió a varios puntos con nosotros. Incluso hay un documento que se firmó ante una reunión con los retirados y que lo firmó el propio presidente Piñera, y en el cual se decía específicamente que este 0,5% iba a ser para todos los pensionados. Lamentablemente, cuando fueron pasando el tiempo, el gobierno del presidente Piñera, en la última mitad, y por no decir al final casi, se logra presentar el proyecto de ley. Y el proyecto de ley se presenta en esta forma, que solamente era para los mayores de 65 años, contraviniendo la promesa que había tenido anteriormente. Dado esa circunstancia, se trató de pelear en el Congreso para cambiar la ley, pero lamentablemente no se pudo, y para poder sacar el proyecto adelante y que saliera como ley, se hizo de esa forma. Entre paréntesis, la votación en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en como en el Senado, fue de amplia mayoría. Y posteriormente, ahora, cuando se promulgó la ley, que comenzó a aplicarse el 21 de junio, estamos ahora tratando de corregir ese error con el nuevo gobierno y que se haga el descuento para la totalidad de los pensionados, que pase ese 0,5% a salud. Que sería lo correcto y lo ideal, ¿cierto? ¿Dónde queremos ir? Queremos ir explicando, ¿no es cierto?, de que es muy importante de que todo el personal en retiro tome conciencia de que tenemos un poder que no lo podremos ejercer si mantenemos todavía diferentes grupos y grupúsculos trabajando en forma separada. Y para eso quiero dar un ejemplo. Don Víctor Wilson hizo presente que los compromisos del candidato Piñera, que eran 5, uno de ellos lo vamos a tocar con fuerza, ligerito. Lo que decía salud, para quedar claro: derivaremos el actual descuento del 0,5 para fondos de reducción de pensiones que afecta al personal en retiro de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile al Fondo Provisional de Salud. Eso es lo que él prometía. No se cumplió, o se cumplió parcialmente. Bueno, pero más grave que eso, y a donde yo voy de la importancia de estar unidos, el primer proyecto que llegó al Congreso de partida estaba ahí escondido y llegó de una forma que era muy diferente a lo que estamos discutiendo. Estamos diciendo que ahora el vaso está medio lleno, pero resulta que en ese momento estaba absolutamente vacío. Ninguno de los dos éramos el presidente. Nos aprovechamos que el presidente Azofar estaba fuera de la zona y tomamos una decisión, y tengo en mi mano una declaración pública que, entre paréntesis, tuvo un costo de 4 millones de pesos. Pero al final reúne a aquellos que se fueron con nosotros en esta declaración pública: la Federación Gremial del Personal en Retiro de la Defensa Nacional, Carabineros e Investigaciones de la Quinta Región, el Club Oficial Mayor, la Unión de Oficiales en Retiro, la Aviación Naval, la Infante Marina, que Pedro Cabezas Navarrete. O sea, no quiero seguir leyendo, pero una gran cantidad de círculos que nos dieron nuestro apoyo. No hubo un apoyo financiero, pero sí su nombre, que para nosotros era muy importante. Y en esta declaración le decimos al gobierno
que demandamos a él en ese instante que retire este proyecto por ser lesivo para nosotros. Y como lo dijimos tan fuerte y claro, y esto se publicó en Diario de Circulación Nacional, ese proyecto de ley se perdió por 1 mes y medio. No tenemos la certeza que seamos nosotros los que logramos eso, pero estamos muy cerca de decirlo. Y ese proyecto sale de donde estaba, se redacta en diferentes formas, en la forma que ustedes ya conocen. O sea, esta declaración, con todo este grupo de gente, de gran cantidad de círculos, que van apoyando a SOFAR, logramos revertir una situación que era muy negativa para nosotros. Entonces esto va en el punto de apuntar. Vamos a unirnos entre nosotros, dejémonos de caciquismo, modernicemos nuestra gente, tratemos que lleguen nuevos dirigentes más jóvenes que nosotros y que esta gente entonces empiece a tomar conciencia de que hay mucho que hacer y mucho que decir. ¿Qué quería en general explicarle? Al final, cuando usted ya llega al Congreso, había que defenderlo. También van a escuchar ustedes, y volvemos lo mismo, que mucha gente dice que nosotros fuimos los que logramos. Cuando alguien quiera saber quién logró que este proyecto se aprobara, es cuestión de ir al Congreso y pedir las actas del Congreso y quiénes hablaron ahí. ¿Y qué se dijo? Yo le dije recién que teníamos un amigo de aquí de Marga Marga que mucho ocupa lo que nosotros decimos como ideas generales. Y les voy a leer una parte de la exposición que hizo SOFAR ante la Comisión de Defensa del Senado, porque es importante tenerlos en cuenta y en la cabeza, especialmente ustedes que son comunicadores sociales. Y dice: el proyecto que se analiza se refiere al régimen provisional por el que se rige un grupo muy especial de profesionales chilenos, cuya característica fundamental es que son esencialmente estatales, y que lo son por causa de y gracias a la existencia de dicho régimen provisional, régimen radical y esencialmente diverso en relación a otros. Refuerza lo señalado, lo característico de las funciones que dichos profesionales ejecutan y la particular especialización que a lo largo de su carrera deben adquirir y perfeccionar. Las condiciones en que se realiza la función y la obligación de cada uno de ellos de anteponer el interés personal al particular. Un uniformado, entre otros, y miren lo que vamos a decir aquí, y lo dijimos en el Senado, no cuenta con un contrato de trabajo que lo respalde. No se consigna en su reglamentación normas que fijen un máximo de horas día u horas semanas de trabajo, que establezca tarifas o compensaciones por hora de trabajo extraordinario, o que considere un procedimiento de negociación colectiva. El uniformado está obligado a desempeñar la función que se le asigne y, por último, no menos importante, está obligado a vivir con su familia por un tiempo indeterminado en la ciudad donde se le destine. Ante una emergencia de gravedad o de carácter nacional, dejará esposa y familia y se pondrá en un mínimo lapso a disposición del mando correspondiente para, comprometidamente, comenzar a servir y prestar ayuda a los compatriotas que lo necesiten. Esa es más o menos una descripción de la tarea que realiza Fuerzas Armadas, Carabineros, investigaciones, a todos nos toca. Esto lo dijimos fuerte y claro en el Senado, igual lo repetimos en la Cámara, y la gracia que tuvo que varios diputados fueron tomando frases nuestras, frases de nuestra asociación, para poder argumentar y dar a conocer por qué ellos daban su voto favorable a nuestras pretensiones. Qué importante. Me cuenta, mi almirante, porque tuve en varias oportunidades, concurrí a esas reuniones, los días miércoles principalmente, en donde se seccionaba para lo que venía a futuro, que era la eliminación del 6%. Y muchas bancadas de todos los partidos políticos estuvieron en acuerdo. Y eso fue lo que me llamó la atención. No había estos problemas de que no porque uno era de un color, otro de otro, no. La gran mayoría, y tal como usted lo dice, fue aprobado en forma total, salvo una o dos personas que se abstuvieron por razones de que los familiares tenían un familiar de las Fuerzas Armadas y se abstuvo, dio la explicación por qué no lo había. Porque lo hacía, claro. Exactamente. Pero me dejó claro de que en ambas bancadas estaban todos muy, muy conformes. Qué importante, digamos, porque nosotros tenemos quizás un vocabulario especial, pero nos hacemos entender. Y al hacernos entender, las bancadas en este caso también se han tomado nuestras palabras, de nuestros dichos, y obviamente es lo que hemos ido sacando de a poco en claro. Mi almirante, ¿qué viene, digamos, ahora? Mi contingente me dice, Sí. no hablemos del pasado.
Hablemos del futuro. El que sabe, para poder pensar en el futuro también hay que hablar en el pasado. Hay que hablar un poco en el pasado. Yo le decía que el presidente Piñera, cuando era candidato, se comprometió formalmente a 5 puntos. A 5 puntos. ¿Cuánto cumplió? Le voy a decir uno al tiro. Enviamos al Congreso una ley que establezca y regule el sistema de salud de Carabineros e Investigaciones de Chile. Pregúntele a Carabineros e Investigaciones si ese proyecto llegó alguna vez. No tiene ley de salud, ¿ah? Nosotros, digamos, estamos muy disconformes con nuestro hospital naval, con nuestro sistema, en muchas cosas, pero lo tenemos. Sí. Carabineros no tiene ley de salud. Pero vamos los pobres nuestros, porque también tenemos gente pobre y muy pobre. ¿Qué dijo el candidato Piñera? Daremos acceso al aporte previsional solidario a todas las viudas y dependientes inválidos de los afiliados de Capredene y de Preca, así como los propios afiliados cuyas pensiones sean inferiores a 255.000 al mes. Yo quiero contar a ustedes algo muy personal. Había que ir a Santiago, a La Moneda, ¿no es cierto?, donde el señor presidente de la República promulgaría la ley 20.735 contingente, usted que se sabe los números de memoria, ¿ya? Y por correo electrónico tuvimos mucha oposición de gente nuestra que nos decía que como directivos gremiales no teníamos que ir a La Moneda. Nosotros señalamos que la única forma de lograr nuestros objetivos es mostrarnos, es hablar, discutir, conversar, promocionar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Qué hizo el presidente de la República en esa reunión? Creo que era del 4 de marzo. Esto que acabo de leer, él dice, lo voy a mandar, ¿no es cierto?, como proyecto al Congreso. Bueno, eso llega al Congreso y duerme en el Congreso. Todavía duerme. Como muchos proyectos. Como muchos otros proyectos, sigue durmiendo en el Congreso. Bueno, entonces fue retirado cuando asume el nuevo gobierno, sale de ahí. Tengo entendido que ahora vuelve, y como queremos hablar del futuro, en este instante, ¿no es cierto?, la Federación Gremial del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, a la cual pertenecemos, ellos están, y nosotros también, luchando porque este proyecto de ley tome fuerza nuevamente bueno, y empiece a funcionar. Aquí andaba buscando los antecedentes, pero se me perdieron. Realmente, como les decía, son varios miles. Pongamos 25.000 personas que ganan menos de 250.000. Y a lo menos 40.000 personas que ganan menos de 380. Entonces, tenemos mucha gente pobre dentro del personal de las Fuerzas Armadas en retiro. Es un sueño de poder, por lo menos, ir convenciendo a la gente que es importante llegar a formar esa gran confederación. Nosotros le decimos lo siguiente: ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada, ya pertenece a una federación, punto muy importante, y que tiene que ser resaltado lo siguiente. Esta asociación de oficiales de la Armada, que yo le decía que une a Guardia Marina, desde Guardia Marina a comandante en jefe, pertenece a esta federación que tiene una gracia que es muy importante. Esta federación gremial es dirigida exclusivamente por sus oficiales. Y a ustedes les daría gusto ver cómo esos directivos se pasean por el gobierno, se pasean por el Senado, se pasean por la Cámara, hablando con diferentes personas en procura de los objetivos de la federación. Tenemos una. Faltaría entonces que todos estos otros grupos dispersos hagan el favor de unirse, especialmente la gente de Santiago. Estamos en conversaciones con algunas agrupaciones importantes de Santiago, en el sentido de decirle, formemos la Federación de Santiago junto con otras federaciones de regiones, y teniendo 2 federaciones, vamos a la confederación, porque es muy importante tener una sola voz. Mire, cuando uno va al Congreso, la primera pregunta que a usted le hace, ¿y usted cuánto pesa? Porque usted comprenderá lo siguiente, cualquier político se va a hacer los votos. O sea, si no representamos a nadie, no. Entonces, hay políticos que han salido con los votos nuestros en Valparaíso, han salido con los votos nuestros, ¿no es cierto?, en Viña del Mar. Atento, hay un político y muy importante, que perdió una votación importantísima con los votos de Viña del Mar, 5.000 votos menos, que no le permitieron ser candidato a la presidencia de la República. Ese señor nos conoce, es un candidato a la presidencia, nos conoce y sabe que su actitud como ministro de Defensa nunca nos cayó bien.
y se le cobró la palabra. Ya no lo voy a nombrar, se le cobró. Necesario. Y la gente de aquí, ¿no es cierto?, de Marga Marga, también tiene diputados y tiene gente que sale con los votos nuestros. O sea, esto que yo le digo, este gran ejemplo que tenemos de la quinta región completa, este gran ejemplo de una gran masa que actúa como uno solo y que está mandada, ¿no es cierto?, por estos subiciales que trabajan día a día, es importante que el resto nos mire como ejemplo. El resto del país. Yo ahora voy a Concepción y les voy a contar más ratito por qué. Pero voy a Concepción y hablé con los submarinistas, con el presidente, que diga, ¿con quién hablamos allá? El Chico Uribe, su oficial mayor. Bueno, vamos a hablar con él. ¿No es cierto? Uribe. Vamos a hablar con Uribe. Vamos a hablar con gente para tratar estos mismos temas. Porque la octava región es muy, muy importante para nosotros. O sea, en el fondo, si yo quiero dejar un mensaje como Azofar, vamos a la Confederación de las Fuerzas Armadas. Una sola voz. Qué importante. Alguien dice por ahí 1 millón de votos. Alguien dice. Así es. Y No, yo me atrevo, yo me atrevo a decir que no es 1 millón de votos. Cuidado. Sí. Son mucho, porque acuérdese usted que uno no es una sola persona. No es una sola persona. Viene el grupo familiar. Y el master father de la casa es el retirado. Así que cuidado. Esa es una sumatoria de mucha gente que nosotros podemos tenerla, digamos, como escudo de lucha. Ahora bien, ¿qué nos interesa con CONFAR? ¿Qué nos interesa, ¿no es cierto?, con las otras agrupaciones que hay? ¿Qué nos interesa con Carabineros de Chile? La cantidad de carabineros retirados es tremenda. Nos interesa, en primer lugar, conocernos. Segundo, intercambiar opiniones. Tercero, fijar objetivos comunes que nos lleven a seguir una ruta y un camino. Eso esperamos de la gente que nos está escuchando. Terminemos con aquellos que... Mire, incluso yo de repente digo, terminemos con el caciquismo, no está bien, si a lo mejor si el cacique se alinea y con su gente va en demanda del objetivo común, también está bien. ¿Sabe por qué me me llamaba la atención, almirante? Cuando concurríamos a las secciones de la Cámara de Diputados, esta diversidad de agrupaciones que habían unos en una ala, digamos, de la galería, habían otros en la otra ala de la galería, y los señores diputados miraban, digamos, ¿por qué tan disperso? Siento que si nos hubiésemos unido más, hubiésemos tenido, digamos, a través de la visión que tenían los señores políticos, ¿no es cierto?, una fuerza. Y esa fuerza ahí se vio de que estábamos desunidos. Lo de Santiago por un lado, lo de Valparaíso por otro señor por ahí con una agrupación chiquitita, y en realidad así no funcionamos. Bueno, yo le quiero decir que lo principal es conocernos. Estamos a Azofar, está en esa tarea. Y en este instante, en otro tema que les voy a tocar también, había que salir con un documento a los comandantes en jefe y al director de Carabineros. Y Azofar estaba en condiciones de hacerlo solo porque nos sentimos muy limpios y transparentes en nuestro accionar. Explicándole a los comandantes en jefe que nosotros en el tema de derechos humanos, tema que ya vamos a entrar, vamos a tocar un temita más y después vamos al tema de derechos humanos y presos políticos militares. Requerimos el apoyo institucional. Si no se cuenta con el apoyo de las instituciones, no podremos liberar a nuestros presos políticos ilegalmente detenidos en Punta Peuco. Requerimos de las instituciones, por favor, y es un ruego de los retirados hacia el personal en servicio activo. Si nosotros queremos lograr unir al personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, en un proyecto común, para poder sacar adelante todos nuestros problemas que están pendientes, la única forma es darnos a conocer, la segunda forma es conocernos personalmente, y la tercera parte y más importante, encontrar ese objetivo, y hay varios, encontrar esos objetivos que nos permitan caminar hacia el futuro y poder trabajar por nuestras necesidades. En este instante, las previsionales, las de salud, todo lo que dice en relación con un gremio. Pero una segunda parte muy importante, a todos aquellos, y que me siento también responsable, a todos aquellos que dejamos tras las filas enemigas, que están detenidos indebidamente en Punta Peuco en este instante, y todos esos muchos otros que están sufriendo persecuciones judiciales y que ellos ven que a futuro pueden llegar al mismo lugar porque no hay ninguna confianza en aquellos que están administrando a la justicia chilena. Mi saludo para ustedes, mi saludo para los radioescuchas y decirle que necesitamos conocernos y necesitamos la unión. Muchas gracias.